Buenos días, hoy vamos a mostrar cómo simular un circuito en el dominio de la frecuencia. Vemos que en los anteriores videos vimos cómo se trabaja en el dominio del tiempo, donde simplemente configuramos el tiempo que queremos nosotros simular. En el dominio de la frecuencia lo que sucede es que ya no tenemos cambios literalmente en el dominio del tiempo, o sea, cambios de t igual a 0 hasta tantos nanosegundos o tantos segundos, sino entre diferentes frecuencias. Entonces para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces acá le damos New Project, le ponemos prueba en frecuencia, entonces le voy a colocar a frecuencia. Recuerden que el nombre es el que ustedes quieran. Luego de esto nos arroja la nueva ventana. Siempre acá repito, lo mejor es crear un proyecto en blanco o basado en uno existente pero que sea de ustedes. Digamos, por defecto siempre sale el que generó como tal Orca. Y ahí tiene algunas características que no siempre nos funcionan a nosotros. Listo, bueno, después de crear el proyecto en blanco, que acá tarda algunos segundos, simplemente nos va a abrir una nueva ventana donde nos genera nuestro circuito esquemático. Entonces, ahí esperamos un segundo, listo. Entonces acá generó nuestro esquemático. Acá el siguiente elemento importante, digamos que en los videos anteriores ya vimos cómo agregar las librerías. Entonces ya en este momento tenemos todos los componentes agregados. Entonces simplemente vamos a la parte de partes, recuerden que es con la letra P. Entonces en partes buscamos los elementos que vamos a utilizar. En este caso, como queremos ver variaciones en el tiempo, vamos a utilizar una fuente VAC, entonces algo que varía en el tiempo. Entonces esta tiene dos componentes, un componente en AC y un componente DC si nosotros se lo queremos agregar. Entonces en este caso lo vamos a hacer desde 0 VDC hasta vamos a agregar 10 VAC. Entonces acá recordando como lo hablamos en el DDC, simplemente colocando el 10 en la etiqueta que es, él ya sabe que es 10 VAC. Lo mismo podríamos hacer es si le vamos a colocar algún voltaje DC. ¿Listo? En esta ocasión vamos a simular un circuito muy sencillo que se asemeja a un filtro pasabajas de primer orden. Entonces vamos a agregar una resistencia. Vamos a agregar un condensador, entonces resistencia la R, el condensador la C. Entonces recuerden que también para rotar cualquier elemento simplemente utilizamos la tecla R. Listo, ya teniendo esto, vamos a unir estos elementos, entonces los unimos a partir de cables, entonces la abreviación para utilizar los cables es la W, entonces W, y conectamos los diferentes elementos. Listo, digamos el circuito es muy sencillo, simplemente es para ver la funcionalidad de cambios en frecuencia. Listo. Ya teniendo esto, lo siguiente que podemos hacer es agregar la tierra. Digamos que este es un aspecto muy importante, ¿no? Recuerden que sin tierra no funciona porque el análisis que hace el software de simulación ORCAD es a partir del análisis por nodos. Entonces, si nosotros no colocamos la referencia como tal, que es la tierra, no nos va a simular nada. Entonces, simplemente presionamos la letra G y nos abre, y la que vamos a utilizar siempre es 0 CapSim. Entonces, normalmente sale por defecto, entonces le damos OK. Si no, pues simplemente la buscamos, como les repito, es 0 CapSim. Y la agregamos y la conectamos a nuestro circuito. Recuerden que realmente no importa donde ustedes la coloquen, los voltajes, corrientes y potencia en cada uno de los elementos va a seguir siendo la misma. Listo. Ya después de tener en cuenta eso, acá un elemento diferente a lo que pasaba cuando analizábamos circuitos en DC. Cuando lo analizamos en DC, o sea, en el dominio del tiempo, sucede que como tal, nosotros podemos utilizar los indicadores que nos muestran acá. Acá como vamos a hacer un análisis en frecuencia, necesitamos siempre graficar. Entonces, para graficar, necesitamos utilizar los diferentes marcadores que tenemos en la parte superior. Entonces, acá voy a agregar para ver el voltaje de salida, que sería en el condensador. Primero tengo que crear el perfil de simulación para que no salga el error. Igual ya lo conectó, digamos que ahorita cuando lo creemos igual lo genera. Ahí simplemente lo que me estaba diciendo era que primero creé el perfil de simulación. Entonces vamos a crear el perfil de simulación. Entonces acá creo el perfil, voy a poner frecuencia también, puede tener cualquier nombre. Entonces creamos el perfil de simulación y recordando siempre nos abre otra ventana. Entonces en esta ventana, en la ocasión anterior, simplemente dejamos como está. Como era un análisis en DC, pues estos elementos se dejaban como tan quietos. Ahora, como queremos ver el comportamiento del circuito
cambiando la frecuencia, entonces vamos a hacer un análisis AC sweep, ¿listo? Entonces, en AC sweep nos genera unas nuevas opciones, diferentes a las que teníamos anteriormente. Entonces, la primera es hacer cambios lineales o la otra es hacer cambios logarítmicos. La de cambios logarítmicos se utiliza mucho cuando nosotros vamos a hacer esto con respecto a unos diagramas que se conocen como diagramas de Bohr. Digamos, como hasta ahora estamos viendo inicialmente el comportamiento general de la magnitud como tal, entonces lo vamos a hacer con cambios lineales. Entonces, en cambios lineales nos dice en qué frecuencia iniciamos. Entonces, dependiendo del tipo de circuito, en algunos no funcionan frecuencia 0, entonces lo mejor es comenzar desde frecuencia 1 y la frecuencia final que nosotros queramos. Entonces, acá yo voy a poner inicialmente 100.000 y cuántos puntos quiero entre eso, entonces voy a poner que quiero 1000 puntos. Algo importante, entre más puntos yo coloque, más tiempo se va a tardar simulando. Entonces inicialmente coloco 1000 puntos para ver un comportamiento general y listo. Entonces, bueno, acá yo voy a colocar algunos valores en los elementos, entonces la resistencia la voy a colocar de 10K y el condensador lo voy a colocar de 100 nanos. Esto es para que me dé una frecuencia de corte de 1K. ¿Qué quiere decir eso? Que la señal debe ir disminuyendo y en 1K aproximarse mucho a cero. Eso simplemente, digamos, cuando vean todo el análisis de filtros, se entenderá un poco más esto, o digamos, los que ya lo vieron ya lo entienden claramente. Acá simplemente vamos a ver el comportamiento gráfico, entonces digamos que no tenemos que preocuparnos por eso. Y vamos a agregar los indicadores en la entrada, que es la fuente, y la salida, que en este caso sería el condensador. Listo, entonces recuerden, nos va a abrir como tal otra ventana, una pantalla en negro, donde nos muestra arriba el comportamiento de la fuente. Entonces ella, sin importar la frecuencia, va a seguir entregando lo mismo, porque lo que le estamos haciendo es cambiar la frecuencia de la fuente. Pero el comportamiento en la salida, que es el condensador, sí vemos cómo va disminuyendo hasta llegar a 0. Listo, en este caso, como les comenté ahorita, como la frecuencia de corte que yo planteé era, era 1K, entonces al colocarlo hasta 100K fue muy grande. Entonces vemos como el cambio en la primera parte, pero después ya no es tan pronunciado. Esto lo hice en especial para mostrarles algo extra, y es que además de crear un perfil de simulación, nosotros lo podemos modificar. Entonces, acá en el botón donde dice Edit Simulation Profile, al lado del que creamos el nuevo perfil, damos clic, entonces nos abre como tal la ventana que teníamos anteriormente, y acá podemos modificar estos parámetros. Entonces esto es muy útil cuando queremos ver diferentes comportamientos a diferentes frecuencias, o también el dominio del tiempo, cuando nos damos cuenta que ahí como tal no vemos la gráfica completamente, también podemos volver y hacer las modificaciones en el tiempo. Entonces esto nos sirve para cualquier modificación en nuestro perfil de simulación. Listo, ya modifiqué y ya no vamos hasta 100K, sino vamos hasta 10K. Y nos damos cuenta cómo ahora sí vemos más pronunciada la gráfica. Entonces vemos como en 1K, que sería, digamos, en el medio de donde está 2K, acá estaría 1K, ya la señal se acerca mucho a 0, que era lo que decíamos. Él permite, un filtro pasado lo que hace es permitir pasar la señal antes de esa frecuencia y después ya la limita mucho. ¿Listo? Entonces, esto era simplemente para que vieran cómo es el comportamiento ya cuando lo hablamos en el dominio de la frecuencia. Entonces les permitiría hacer otros análisis. En otro video vamos a como tal trabajar cómo haríamos un diagrama de Bode a partir de esta herramienta, que ya no lo hacemos en escala lineal, sino lo hacemos en escala logarítmica para ver el mismo comportamiento, solo que trabajará, digamos, con diferentes elementos en la gráfica, ya no será tan pronunciada. Listo, bueno, muchas gracias, que estén bien.